Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Vengo de leer vuestros comentarios en el vídeo de ayer donde me mostraba sin filtros. Ahora el filtro está presente y yo sigo igual con mi crema hidratante y mis polvos, y lo cierto es que solo tengo palabras de agradecimiento porque sois la mejor comunidad, ya de hecho la mejor familia que uno puede llegar a tener, y estoy esperando muchísimo ese momento tan especial que espero la conexión me deje que compartamos juntos. Y es que se acerca mi cumpleaños y ya sabéis que todos los cumples hago un directo ya desde hace pues realmente 4 años, desde que comencé con esto en serio, bueno, más o menos en serio, aunque comenzaba como un hobby, y ahora pues sois la familia con la que deseo pasar cada día de mi cumpleaños, todos los años, hasta que, espero, no suceda nada de eso, pero hasta que ya sabéis, ¿no?, ese acontecimiento nada agradable nos separe, que espero que no sea para nada pronto. Dicho esto, de verdad, un montón de gracias por vuestro apoyo. Creo que se me nota en la cara porque, bueno, pues yo sí soy de esas mujeres a las que les encanta leer cosas tipo guapa, bonita, y qué genio, y qué cuerpo, y que no sé qué, aunque el cuerpo no se vea, da igual. Y nada, pues este ánimo tan, no sé, alegremente navideño y tan inspirado en términos generales os lo debo a vosotros, porque hoy me encuentro, justo después de leer vuestros comentarios, más enamorada de la vida imposible. Y a raíz de esto vamos a comentar un tema, porque al final la geopolítica no perdona. Tenéis la última actualidad política y también geopolítica, sobre todo geopolítica, en mi canal de Telegram, que ahora mismo pues estoy intentando organizar y estoy intentando retomar. Luego tenéis también ese mismo canal en ruso para todos aquellos que seáis rusoparlantes, Liusivaya o @Liusivaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales en el caso de mi Telegram en español, y @Liusivaya_rus en el caso de mi Telegram en ruso. ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela? Este asunto lo hemos comentado, lo comenzamos a comentar en relación a este tema de Guayana Esequibo, donde pues, recientemente se produjo, o respecto, ¿no?, a la anexión del cual a Venezuela se produjo un referéndum, y ahora, bueno, pues pareciera que se están entablando conversaciones entre Guayana y Venezuela y a ver dónde termina este asunto. Pero entonces hablamos de que en octubre se produjeron pues una serie de acontecimientos que realmente no recibieron tantísima atención desde los medios occidentales, pero sí fueron de gran relevancia, y es que Estados Unidos, ¿no?, entonces comentamos que tenía un tremendo problema con el tema de los precios de petróleo y necesitaba bajarlos urgentemente, tanto dentro del país como por supuesto fuera del mismo, y en este sentido pues está haciendo lo posible por debilitar a Rusia y por estropear la buena relación que había entre Rusia y la Unión Europea, sobre todo entre Rusia y Alemania, obviamente para adueñarse de ese mercado, sobre todo del mercado energético de la Unión Europea, ¿no?, y venderles en primer lugar el ¿qué? Gas y petróleo. Pero claro, si los precios siguen subiendo, en Europa pudiera ser que necesitaran en algún momento buscar algún tipo de alternativa, ¿no?, a esa energía estadounidense que ya sencillamente no se pueden permitir. Y claro, en Venezuela hay muchísimo petróleo. Estados Unidos necesita el petróleo venezolano, iba a decir estadounidense, sí, estaría bueno, pero el que tienen generalmente lo tienen que importar desde otros países. En este caso, el venezolano les vendría espectacularmente bien, y además en Guayana Esequibo hay importantes reservas tanto de petróleo como también de otros recursos naturales de suma relevancia, y a Estados Unidos realmente, a las empresas estadounidenses, ¿no?, realmente les da igual de dónde sacar esos recursos, si de un estado cuasi independiente, ¿no?, que pertenece a Guayana, o de un estado que pertenece a Venezuela. Así que han estado haciendo la vista gorda estos movimientos de Nicolás Maduro, y si os fijáis hasta el día de hoy pues realmente no ha habido ningún
ningún movimiento importante por parte de Estados Unidos para proteger dicho territorio. Y en este sentido, recientemente se producían otros hechos que vienen a confirmar, ¿no?, esta especie de acuerdo no oficial, porque oficialmente obviamente ninguno de esos países puede revelarlo, entre Estados Unidos y Venezuela, porque de alguna forma Estados Unidos dice necesito, ¿no?, solucionar de alguna manera el tema de los precios, sobre todo del crudo, y Venezuela también necesita ingresos, necesita, ¿no?, también de alguna manera estabilizar su situación, sobre todo económica, así que se han sentado, repito, no de forma oficial, le han dicho vamos a entendernos. Y en este sentido, fijaos hasta qué punto aquello que os digo siempre de que la OTAN no paga los juguetes rotos, mucho menos cuando lo rompe ella misma, ¿no? Sobre todo lo decía yo en relación a Guaidó. Nicolás Maduro, de hecho, hablaba en esos mismos términos de Vladimir Zelensky, comparándole con Guaidó, pero ahora Estados Unidos está traicionando a otras personas que en su momento se levantaron en la defensa de los valores occidentales, ergo valores estadounidenses. Recientemente hemos conocido dos cosas fundamentales. La primera ha sido la liberación de Alex Saab. Es un diplomático que se dedicaba principalmente a llevar ayuda humanitaria, al que desde Estados Unidos le acusaron de ser un testaferro de Maduro, bueno, pues lo típico, ¿de qué te pueden acusar en Estados Unidos para que termines en condiciones deplorables como un prisionero político más? Y esta semana, el miércoles si no me equivoco, ya llegó a Venezuela, lo recibieron con todo tipo de honores, de hecho tuvo obviamente el merecidísimo encuentro con Nicolás Maduro. Eso ha sido una tremenda victoria de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, porque no pintaba para nada, ¿no?, que a Alex Saab lo fueran a soltar tan pronto. A cambio, también desde Venezuela volaron a Estados Unidos, si no me equivoco, otras 10 personas, y muy probablemente haya más intercambios de este nivel, del más alto nivel. Pero fijaos, junto a Alex Saab, a Venezuela también volaron algunos disidentes, ¿no?, que en su momento huyeron a Estados Unidos precisamente, repito, defendiendo esos valores occidentales. Un caso muy peculiar es el del teniente Naranjo, que es el hijo del general Naranjo. El general estuvo retenido en su momento en Venezuela por el régimen venezolano, pero consiguió escapar con la ayuda de su hijo. Intentaron buscar asilo político en Colombia y en México, no recibieron el visto bueno de ninguno de los dos países y entonces se fueron a Estados Unidos. Se fueron a Estados Unidos esperanzados de que allí pues podrían vivir felizmente, porque claro, ellos son opositores venezolanos, disidentes políticos, han sido maltratados por el régimen venezolano y entonces pues están buscando un lugar en la libre y gloriosa democracia estadounidense para pues, poder seguir difundiendo estos valores contrarios al régimen político de Nicolás Maduro y por lo tanto de alguna forma combatir, ¿no?, por el cambio en Venezuela, pero ya desde fuera. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al padre efectivamente le dieron asilo político, pero al hijo no. Lo detuvieron, lo mantuvieron preso en los propios Estados Unidos y ahora lo han intercambiado y lo han devuelto a Venezuela. Bueno, no, de hecho creo que todavía no lo han hecho, pero lo van a hacer. Si me he equivocado y ya terminaron con el intercambio, me corregís, por favor, que alguien de Venezuela aclare, porque yo, según estaba leyendo de diferentes fuentes, estaban a punto de hacerlo, la mujer estaba escribiendo a Estados Unidos. Es una tremenda traición de la OTAN, vamos, para con todos aquellos que están dispuestos a dar incluso la vida propia, ¿no?, por defender los valores de dicha organización. Y al final, ¿cómo terminan exactamente? ¿Cómo ha terminado Guaidó? ¿Cómo ha terminado la familia Naranjo? ¿Y dónde ha terminado Alex Saab, que se suponía estaba para siempre en el cautiverio estadounidense? Pero Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. En el momento en el que el interés estadounidense pasa por sacar lo más importante y preciado que entienden, ¿no?, a día de hoy, que es el petróleo, para tratar de controlar urgentemente esos precios del crudo,
Han soltado a Alex Saab y no les ha importado para nada que fuera un peligrosísimo colaborante o colaborador, mejor dicho, de Nicolás Maduro, y también están dispuestos a enviar a Venezuela a todos aquellos que en algún momento buscaron refugio en Estados Unidos esperando que la libre y humanitaria democracia, ¿sí o no?, les protegería.